Bueno, qué gusto que está con nosotros nuevamente en esta serie Ciudades y Desarrollo Sustentable que la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, conjuntamente con el Programa Universitario del Medio Ambiente, tenemos y hemos preparado para usted. El día de hoy tenemos el programa Vivir en Ciudad. Y para vivir en ciudad, en estas grandes urbes, en donde colectivamente trabajamos, dormimos, vamos al colegio, queremos buscar trabajo, queremos encontrar colegio, nos movemos millones de mujeres y de hombres. Buscamos vivienda, buscamos alimento, agua, transporte y nos beneficiamos de vivir en colectivo. En el caso de Latinoamérica, el proceso de crecimiento en las áreas urbanas se llevó a cabo aproximadamente en el último medio siglo, contrario a los cientos de años, 200, que le tomaría a las ciudades europeas. Este proceso se dio en gran medida, en la mayoría de los casos, de manera desbordada. Nuestras ciudades, en particular nuestra zona metropolitana, es un claro ejemplo de esto. Y esto ha ido acompañado en nuestro país de un claro abandono del campo. Hoy más del 70% de la población que habita México habita en ciudades, y una migración masiva hacia ciudades y hacia otros países, en nuestro caso, una gran concentración de la pobreza en cinturones que acompañan a las ciudades, carencia de servicios y, en muchos de los casos, deterioro de la calidad de vida. Nuestras ciudades son espacios altamente depredadores de recursos naturales y somos grandes generadoras de desechos que afectan los recursos naturales. Y hoy, en este programa, queremos deliberar sobre cómo alcanzar condiciones de habitabilidad sustentable en el proceso de urbanización. ¿Y quiénes son o serían los actores de este proceso? Y para ello tengo el gusto y el honor de presentarles ustedes a los invitados del día de hoy. Y nos acompañan la doctora Alicia Sicardi. Alicia, muchas gracias por estar con nosotros. Alicia, quien es directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, programa hermano del Programa Universitario de Medio Ambiente, y ella es doctora en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigadora titularse de nuestra Casa de Estudios. Y también agradezco la presencia de un gran amigo, el maestro Pedro Álvarez y Casa. Pedro, hola, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Él es el director del Corredor Biológico Mesoamericano y fue en su momento director de la Comisión de Recursos Naturales de la Ciudad de México. Él es ingeniero agrónomo y maestro en ciencias, con especialidad en desarrollo rural, egresado también de nuestra Casa de Estudios. Y bueno, le recordamos a usted nuestros números, nuestro buzón de voz, llámenos, déjenos sus recados, sus ideas, sus sugerencias son siempre muy bienvenidas para este programa y para nuevos programas. 5622-8720, 5622-8718. Nuestro correo electrónico, mirador@coaed.unam.mx. Nos puede ver también en el internet a través de mirador.coaed.unam.mx o tuitenos en el Twitter. Hay que modernizarse, tenemos que utilizar todos estos medios en @pumambiente. Ahí esperamos sus comentarios, tendrá usted respuesta de manera inmediata. Y bueno, para entrar al programa del día de hoy, Vivir en Ciudad, los invitamos a la siguiente cápsula.
Por primera vez en la historia, más de la mitad de la humanidad vive en ciudades. Para 2030, se estima que 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas. Un tercio de la población de los países en desarrollo que vive en ciudades habitan en los llamados cinturones de miseria, favelas o ciudad cartón. La urbanización de los países en vías de desarrollo se ha producido al margen de la industrialización y el desarrollo que fueron los modelos de Estados Unidos y Europa en el siglo XIX y principios del XX. El resultado es que el tamaño de la población de estas ciudades no corresponde con su capacidad económica, dando lugar así a inmensas megalópolis de pobreza, construidas directamente por la acción de la gente y en las que las viviendas marginales, levantadas con materiales de desecho en zonas insalubres y sin ningún tipo de servicios, son el paisaje habitual. Además de la concentración de la pobreza, las ciudades en Latinoamérica tuvieron una drástica expansión, creciendo en apenas 3 o 4 décadas, lo que para algunas ciudades del mundo desarrollado les tomó un par de siglos. Los principales rasgos de la urbanización en nuestras ciudades, además de la concentración de pobreza, es la falta de planeación, el deterioro ambiental, los problemas de vialidad y tránsito vehicular, el desempleo y la informalidad, la urbanización expansiva hacia las zonas boscosas y agrícolas, la violencia urbana, entre otros complejos problemas. Pero los seres humanos tenemos poderosas razones para seguir llegando a las ciudades, pues estas son también centros de crecimiento económico, concentran servicios educativos y de salud de alto nivel, difíciles de encontrar en zonas rurales, además de ofrecer la ilusión de un estilo de vida consumista, tecnologizado y cosmopolita. Bien, después de esta breve cápsula de introducción, regresamos con nuestros panelistas del día de hoy, la doctora Sicardi, el doctor Álvarez y Casa, y les preguntamos cómo han crecido las ciudades en México. Alicia. Bueno, creo que han crecido intensamente. México en el siglo pasado justamente dejó de ser un país predominantemente rural para ser un país urbano, y no solamente urbano, sino metropolitano, ¿no? Es decir, que el mayor crecimiento lo tenemos en estas grandes concentraciones que existen en el país. El último censo dice que poco menos de 84 millones de mexicanos vivimos en ciudades. El ¿De número 110 más o sí, 118 en dónde andamos? Sí, por ahí estamos. Millones, más o menos. Y bueno, significa que hemos pasado en la última década del 75% al 77% de población viviendo en ciudades. El número de ciudades también ha crecido. Teníamos en la década pasada 364 y ahora son 377. Y también el peso de las grandes ciudades, ¿no? Hemos pasado de tener 9 ciudades de más de 1 millón a 14 ciudades de más de 1 millón. Pero bueno, no solamente es una cuestión de números, sino el significado que todo esto tiene en la ocupación del territorio y sobre todo en las actividades que se generan y en la posibilidad realmente, como plantea este programa, de que haya condiciones de habitabilidad adecuadas, ¿no? Y bueno, yo creo que el principal problema es que seguimos reproduciendo el mismo patrón de urbanización periférico que caracterizó la urbanización en la primera mitad. Cuando dices patrón de urbanización periférico, ¿a qué te estás refiriendo? A que constituimos ciudades extendidas. Es decir, hay una... Nos desparramamos, digamos, en el territorio. Por distintos procesos, porque originalmente fueron los sectores populares los cuales buscaban espacios en las periferias porque... De menor costo. Menor costo y también menor control, ¿no? Para poder, muchas veces, por invasiones o por negociaciones con las autoridades locales. Pero bueno, era parte de una posibilidad de que los sectores populares accedieran a una vivienda en las periferias. Hoy no. Hoy tenemos un Estado, un gobierno federal, que tiene una política de producción masiva de viviendas, que justamente lo que ha hecho fue crear cinturones de grandes concentraciones de vivienda para sectores no tanto de muy bajo ingreso, sino realmente incluso sectores medios o sectores medios bajos, pero de todas maneras es ahí donde el suelo es más barato y en consecuencia los promotores inmobiliarios, como la política se basa en gran medida en liberar recursos y hacer promociones inmobiliarias privadas, buscan las zonas donde el suelo es más barato. Esto en términos ambientales ha tenido efectos gravísimos, ¿no? Conversión de suelos rurales, de conservación, que han sido ocupados por
conjuntos habitacionales que son verdaderas ciudades, porque si estamos construyendo 3.000 viviendas, estamos construyendo una nueva ciudad, ¿no? Sí, sí, más ahora, de 100.000 gente. Ahora cuando tomas la carretera hacia Pachuca, hace poco tuve que ir y venir varias veces en poco tiempo, era impresionante. No solo ya cómo ha cambiado, sino cómo sigue cambiando. Cada día que pasas por esa carretera, descubres un asentamiento nuevo. Pero además son justo estos desarrollos que tú señalas, que son como pequeñas ciudades en sí mismos, y que lo único que ves, yo las llamo las ciudades tinaco, porque lo único que ves son tinacos, ¿no? ¿Y esto cómo impacta esto en términos ambientales, Pedro? Sí, yo mientras escuchaba a Alicia hablar, pensaba en el otro dato, que es la enorme atomización de los pequeños asentamientos rurales. Es decir, esta concentración hacia las grandes ciudades, las zonas metropolitanas, provoca una concentración en las ciudades con todos los impactos que estamos mencionando, pero también está provocando un abandono del campo. Y el abandono no solo digo en términos de la pérdida de oportunidades para la producción o para el buen manejo de los recursos naturales, porque está ampliamente demostrado que el abandono también provoca deterioro. Es decir, si no hay un cuidado del bosque, si no hay un manejo de la selva, si no hay replantearse una relación con la naturaleza, también eso provoca un nuevo deterioro. Por lo menos 50.000 asentamientos atomizados en todo el país, en pequeñas localidades que no tienen futuro. Es decir, son pueblos de viejos, o con mujeres abandonadas, los hombres emigraron a otros lados, los jóvenes sin oportunidades, y eso también provoca una crisis social mayúscula, ¿no? Entonces tenemos por un lado una gran concentración de población y por otro lado una atomización de las oportunidades para el desarrollo rural. Entonces tenemos un doble problema que tenemos que enfrentar en esta nueva realidad. Sí, porque podríamos tener ciudades fuertes y poblados rurales fuertes, sí, ¿no? No tendría por qué... Pero tendríamos que tener un modelo de ordenamiento territorial que no tenemos, ¿no? Definitivamente se ha abandonado el proceso de planeación de ciudades, que pues, los académicos criticábamos muchísimo porque era normativo, porque de alguna forma no tenía capacidad de intervenir en procesos reales, en los espacios locales, pero por lo menos teníamos unas directrices. Actualmente ni siquiera ha sido aprobado el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, este sexenio, que es un programa sectorial y que la legalidad exigiría de que fuese aprobado, ¿no? Claro. Y la Secretaría de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, que es la encargada de poder implementar este tipo de políticas, no ha logrado que se aprobara el programa. Además, bueno, en la Ciudad de México vivimos el tema del ordenamiento del territorio de nivel federal. Bueno, supongo que esto se repite en todos lados. Después, para el caso de la Ciudad de México, tenemos los ordenamientos parciales, que son los planes de desarrollo urbano delegacionales. Y en las delegaciones en las que hay suelo de conservación, además tenemos el programa de ordenamiento ecológico, que no se ha actualizado, tenía que haberse actualizado en 2003. No se ha actualizado. Sí, hay una gran deslegitimación de la planeación, ¿no? Que yo creo que es producto en gran medida de que no fue un instrumento de gobierno eficaz, pero al mismo tiempo porque ha llegado una generación, ¿no es cierto?, de funcionarios que no valora tampoco el proceso de planeación y en consecuencia no impulsa la necesidad de estos planes. En Europa sería imposible que las ciudades no tuvieran estos instrumentos de gobierno. Porque y que son trascienden a los tiempos de gobierno. Además. Efectivamente. O sea, son programas de largo aliento, de mediano y largo aliento. Exactamente. ¿No? A mí me gusta que plantees mucho, que plantees el ordenamiento territorial, porque yo creo que es una de las grandes fallas de nuestro sistema de gobierno. No hemos logrado estructurar una política pública basada en una planeación territorial vinculada a lo económico. Efectivamente. ¿No? Es decir, ni siquiera una planeación en sí misma, ¿no? El diálogo entre los urbanistas y los ambientalistas, digamos, costó mucho trabajo construir una agenda común, y cuando la teníamos lista, o sea, cuando por fin nos pusimos de acuerdo y vimos que el urbano y el rural tenía fronteras invisibles y que teníamos que convivir en los esfuerzos de planeación territorial, a lo bueno se le ocurrió partir en 50 cachos todos los esfuerzos de planeación territorial. Una parte lo hace de Sol, otra parte lo hace Semarnat, otra parte la delega, por supuesto, a los municipios y a los estados. En la parte de ordenamiento de la propiedad rural se lo encarga Reforma Agraria,
una dispersión tal que no hay manera de, y no además manera, luego no hay manera de conciliar los intereses de las diversas entidades que generan el instrumento, ¿no? Por un lado los urbanistas, por otro lado los de la ecología, por otro lado los de ganadería o agricultura. O sea, en lugar de poder tener un instrumento que concilie en el territorio los diferentes intereses y lo distribuya de manera racional, pues es una rebatinga que además rara vez se respeta la letra del instrumento, ¿no? Bueno, una pregunta en este sentido, creo que es importante. Todas estas cosas que están, muchas veces pensamos que ocurren, por ejemplo, el problema de lo agrario, de lo rural, que ocurre fuera de las ciudades. Pero en nuestras ciudades no ocurre fuera. Nuestras ciudades tienen en su propio territorio este tipo de situaciones. ¿Cuántas ciudades conviven en nuestra ciudad, por ejemplo? O en una ciudad. Bueno, la nuestra se dice que es una ciudad de ciudades. Es una de las megalópolis del mundo. Y el proceso se da justamente sobre territorio que tuvo otro tipo de actividades agrícolas, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que además es un gran mosaico, ¿no? La Ciudad de México en términos de formas de apropiación del territorio. Y efectivamente tenemos la ciudad de la modernidad, la ciudad que reproduce, ¿no es cierto?, toda la imagen urbana de cualquier gran ciudad del mundo. Yo siempre rescato el eje Reforma y Mazarik, porque prefiero olvidar Santa Fe, ¿no? Como símbolo de la modernidad, porque todos sabemos que es un enclave, que poco tiene que ver, podría estar ubicado en cualquier otra ciudad del mundo, ¿no? Pero bueno, tenemos realmente espacios de una calidad de vida excepcional, ¿no? Definitivamente zonas como Coyoacán, como San Ángel, incluso para las clases medias, la Benito Juárez, ¿no? Que tiene un nivel de vida y una calidad en términos de suministro de bienes y servicios que es muy alta, ¿no? Pero estamos también en una ciudad de pueblos, ¿no? Que justamente todo el tema de los pueblos originarios que ahorita han sido rescatado implica no haberse incorporado esto, ¿no? Como un componente fundamental de la vida urbana, ¿no? Milpa Alta, Xochimilco, son delegaciones todavía predominantemente más vinculadas al mundo y a la cultura rural incluso, ¿no? Y más nos vale que reconozcamos el valor de las periferias rurales para esta ciudad, porque yo creo que estamos a tiempo todavía de crear una relación de convivencia afortunada para ambas partes, digamos, ¿no? Yo creo que las zonas rurales de la Ciudad de México, como Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, que juntas representan más del 50% del territorio del DF, ¿no? Y por ejemplo la gente no lo sabe, ¿no? O sea que la mitad de esta ciudad es un territorio maravilloso y que tenemos que cuidar y conservar, pero puede ser la proveedora de servicios y de recursos para la alimentación y para la convivencia más sana de esta gran metropolitana, ¿no? Pero es la zona donde tenemos los niveles más altos de pobreza. Exacto. Eso es gravísimo. Quiere decir que no ha habido una integración a todo lo que puede ser el beneficio del desarrollo. Pero si viéramos un poco la historia del crecimiento de la ciudad sobre los pueblos, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, eran pueblos. Exacto. Y la ciudad fue creciendo y engullendo estos pueblos. De manera que si nos atenemos a la inercia del crecimiento de la ciudad, podríamos pensar que el mismo destino le espera al resto del territorio. Y eso podría poner en grave riesgo la propia sobrevivencia del territorio. O sea, la zona de recarga del acuífero está en ese territorio que hoy no ha sido urbanizado, ¿no? Y ahí es importante ese aspecto, porque hay una valoración que tenemos que revalorar los servicios ambientales que provee el suelo de conservación. Es decir, no podemos estar valorando la tierra en el sur de la ciudad como la especulación inmobiliaria que sucede, sino qué significa para los habitantes de la ciudad tener esas zonas. Y tenemos que saberlo, reconocerlo, valorarlo, valorizarlo y pagar por ello. ¿Sí? Tenemos que ser responsables del suelo que nos conserva, ¿no? Y tiene que ver con el acuífero, tiene que ver con la retención del suelo, tiene que ver con la detención de dobladeras, de vientos, del aire que respiramos. Entonces yo creo que falta una mirada, yo digo que es una mirada que los habitantes de la Ciudad de México tenemos que ver más hacia la periferia, no solo en términos de
de expansión Claro, creativa, bueno. sino lo que significa para nosotros una sana convivencia con el entorno que nos rodea, ¿no? Ahí yo siempre planteo de que los urbanistas tienen una tarea, ¿no? Que es, bueno, es que no podemos pensar de que simplemente el suelo va a ser de conservación y va a ser intocable, ¿no? Ujú. Es decir, tenemos que generar algunas actividades que consideremos que realmente son importantes, tanto para la población que ahí vive, para que mejoremos su nivel de vida, ¿no es cierto? Sí. Que mejoremos su nivel de vida porque seamos capaces de habilitarlos para que realicen actividades económicas, ¿no? Ujú. que conserven ese espacio territorial, porque dejar justamente ese espacio sin que se realicen actividades, pensar que lo van a conservar simplemente porque pertenecen a los pueblos originarios, a la larga la presión que va a existir sobre este espacio de la ciudad va a ser tal que se va a terminar convirtiendo, ¿no? Porque hay unas necesidades habitacionales, incluso de los sectores populares, que son finalmente los que terminan ocupando estas tierras y convirtiéndolas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una tarea de ustedes de decir, bueno, ¿qué se puede hacer en estos espacios? ¿Qué actividades se pueden desarrollar? Que conserven y al mismo tiempo sean actividades productivas que generen formas de vida distintas, ¿no? Para esa población. Ahí entramos, regresamos, es como un círculo perverso, ¿no? Al tema de la planeación. Exacto. Mucho, a mi juicio, de lo que ha ocurrido en suelo de conservación son ideas descabelladas o menos descabelladas, pero no dejan de ser ocurrencias de momentos. Por ejemplo, sembremos avena. ¿Cómo para qué sembramos avena en el suelo de conservación? ¿Qué impacto tiene eso en el ciclo del suelo? ¿Qué impacto tiene eso en la captura de agua? ¿Qué beneficios sociales tiene sembrar avena, que es una cosa que nunca se sembraba ahí, no tiene ninguna raigambre cultural, no tiene ninguna identidad? O sea, son cosas que de pronto a alguien se le ocurrió, pues sí, que cultiven avena y se las compramos. Y entonces todos hacemos como que hacemos algo. Bueno, ya si vamos a financiar procesos, podríamos financiar procesos de mucho más largo plazo y mucho más inteligentes, que construyan sociedad, que construyan identidad, que revaloren identidad. Y bueno, cambiando un poquito, bueno, vamos a ir y venir con suelo de conservación, porque es los habitantes de los pueblos de Tlalpan, Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, mismo Coajimalpa, pues son habitantes de esta ciudad, ¿no? Y en su mayoría carecen de los más elementales recursos como agua, que es uno de los grandes temas, pero también de transporte. Nos quejamos del transporte aquí, pero llegar a Topilejo, bueno, es todo un arte, ¿no? Pero cuando hablábamos de estas otras ciudades también, dentro de la, digamos, en la parte asfáltica de la ciudad, también coexisten muchas ciudades. Muchas ciudades. Bueno, tenemos el principal, yo creo que centro histórico, que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Es decir, tenemos un patrimonio arquitectónico, histórico, cultural invaluable, ¿no? Realmente, en estos momentos en plena tarea de rescate, ¿no? Esto sí debemos decirlo orgullosamente, porque en los últimos tiempos se ha logrado realmente que el centro histórico volviera a ser otra vez un espacio público, quizás el espacio público más importante para los habitantes de esta ciudad y también para los extranjeros y para los nacionales que visitan la Ciudad de México, ¿no? Es lindo. Fantástico. Bueno, ayer anduve por ahí. El Programa Universitario de Estudios de la Ciudad tiene su sede en el centro histórico, así que nosotros vivimos en el centro histórico. Y las transformaciones que se han dado en las últimas épocas son fantásticas. El hecho de que Madero sea peatonal, por ejemplo, es algo sensacional. Se ha apropiado la ciudadanía de la calle. Los comerciantes inicialmente se quejaban mucho de que tenían muy poca venta, sí, claro. Porque bueno, en el momento en que tú estás haciendo toda esa renovación urbana, efectivamente los afectas, pero creo que hoy debe ser uno de los espacios que le debe dar mayor posibilidad de tener actividades económicas de todo tipo, de todo tipo, incluso ya comenzaron a aparecer heladerías, fruterías, ¿no? Es decir, algo que les da, que está vinculado con la vida del centro. ¿El arte callejero?
Exacto, el arte. Es una maravilla lo que se puede suceder ahora, ¿no? O sea, gente que va a expresar su arte voluntariamente, una atribución, pero que le permiten los espacios de recuperación de la ciudad, este entorno, ¿no? Yo creo que es una gran... La calle Regina, por ejemplo, que es una recuperación urbana con un fuerte sentido de arraigo de lo popular, ¿no? Claro. Porque ahí la gente sigue viviendo en las vecindades de la calle, pero al mismo tiempo se instaló una serie de equipamientos muy interesantes. Hay cine, por ejemplo, el claustro de Sor Juana organiza ese tipo de actividades culturales. Los jóvenes, curiosamente, han regresado al centro de Villa Regina, donde hay cafeterías, bares, restaurantes, que es la vida de la ciudad. O sea, en realidad vivir en una ciudad, ese es el privilegio de vivir en una ciudad, ¿no es cierto? Exacto. No el tardar 2 horas en trasladarte a cualquier lugar, del norte al sur o del este al oeste. O sea, ciertamente ese tipo de ejercicios podrían replicarse digamos, en los otros centros de ciudad que tenemos. Pero primero tenemos que consolidarlo, porque el centro es también un territorio en disputa, ¿no? Y en consecuencia creo que es muy importante este llamado a la ciudadanía que se apropie del nuevo centro histórico, ¿no? Que eso yo pienso que va también con una reocupación de las delegaciones del centro, ¿no? Sí. Es decir, el famoso bando de cero crecimiento, cero conservación. Bando 2. Creo que tuvo algunas ventajas y creo que también fue como rehacer o reacomodar la urbanización en las delegaciones concéntricas, ¿no? Y eso yo creo que aligeró presión hacia las zonas rurales, pero revaloró, digamos, también el vivir en la ciudad, ¿no? Y yo creo que eso era una labor muy cuestionada, muy criticada, pero creo que era necesaria en una parte muy importante que ahora hay que acabar de atender, porque creo que es una tarea inconclusa. Ahora, todavía tenemos problemas de vivienda, o sea, no tenemos una fuerte ocupación. Ahora regresamos a ese tema, creo que es todo un tema, el bando 2, porque es una de las pocas políticas realmente con intención, política pública me refiero, con una intencionalidad muy clara. Pero vamos a una pausa, regresamos, no se vaya. Bueno, que sigue aquí con nosotros. Seguimos en este programa para vivir en ciudad. Le agradecemos su presencia y le recordamos que estamos en Twitter respondiendo sus preguntas en @pumambiente. También puede buscarnos usted en Facebook, pumambiente@gmail.com y escribirnos al correo infopuma@cid.unam.mx. Y bueno, seguimos aquí charlando con nuestros invitados del día de hoy, nuestra invitada, la doctora Alicia Sicardi, el maestro Pedro Álvarez y Casa. Y estábamos platicando antes de irnos a la pausa, estábamos empezando a entrar al tema del bando 2, un bando que intentó ordenar un poco el crecimiento hacia la periferia de la ciudad y redensificar la ciudad. Esa, digamos, era la esencia del bando. ¿Qué pasó con ese bando? Pedro, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo en ese momento era responsable de la Comisión de Recursos Naturales del Distrito Federal. Y por un lado, digamos, había por fin una orientación, una política clara respecto al suelo de conservación, pero no teníamos los instrumentos para operarlo, ¿no? Es decir, sabíamos que había invasiones, algunas hormigas, otras de grupos sociales buscando un espacio para vivir, y el proceso para contenerlo era imposible, pues, ¿no? Es decir, la velocidad, como todos los días cambiaban, el escenario, ¿no? Era muy difícil. Yo creo que algún efecto tuvo, más para la reidentificación del uso en las delegaciones centrales y permitió, digamos, rediscutir y saber cómo podíamos hacer la planeación hacia el sur de la ciudad.
tuvo algunas ventajas, pero también, te repito, dejó una tarea pendiente de que no solo bastaba el bando, sino tenía que haber una replaneación y un reordenamiento de uso del territorio que no se ha realizado, ¿no? El ordenamiento ecológico de la ciudad no se ha actualizado. No se ha actualizado, entonces tenemos un bando con un instrumento que no se actualiza a lo que demanda la condición actual. Así es. Alicia. Y yo creo que falta fortalecer justamente la planeación urbana ambiental, ¿no? Es decir, las grandes ciudades del mundo no hacen planes urbanos, planes ambientales, planes parciales, sino que hacen un instrumento de planeación integral. Es decir, yo creo que nosotros tenemos el capital humano para poder hacerlo. Nuestra universidad tiene los mejores, ¿no es cierto?, investigadores en estos temas que podrían hacer aportaciones sustanciales, pero sin embargo yo creo que no hay voluntad, no hay interés en que realmente se consigan, digamos así, instrumentos que permitan gobernar mejor, ¿no? Se gobierna por 3 años en las delegaciones, se gobierna por 6 en el Distrito Federal, y hay una visión bastante cortoplacista de problemas de las ciudades que son ancestrales, ¿no? O sea, cualquier ciudad del mundo tiene que tener una perspectiva de mediano y largo plazo. Las obras no se hacen para que incidan quizás en lo inmediato, sino que están definiendo, ni más ni menos, que hacia dónde se va a orientar la ciudad, qué características va a tener. Yo creo que concretamente en el caso del Bando 2, sí me parece que fue el primer instrumento que hubo para trabajar en torno a un concepto que tal vez en aquella época no existía mucho en nuestro escenario de los planificadores, pero que es el de ciudades compactas, ¿no? Es decir, hoy sí está en juego, y está en juego a nivel internacional, porque la expansión de las ciudades supone la expansión de las infraestructuras, que son procesos carísimos, ¿no? Y entonces, ¿quién paga esos costos, ¿no? De las infraestructuras? Lo tenemos nosotros muy claro en el caso de Santa Fe, que tú puedes generar una capacidad de infraestructuras necesarias para ese enclave urbano, pero sin articulación con el resto de la ciudad, y entonces le generaste una serie de problemas urbanos a todas las colonias de los alrededores, por ejemplo, en términos de transporte, de agua, esa misma, infraestructuras, ¿no? Y a la larga a ellos mismos, ¿no? Claro. También creaste un enclave de la modernidad, pero por otro lado no se realizó ninguna inversión en el pueblo de Santa Fe, ¿no? Es decir, donde las condiciones de vida de la población realmente son tremendas, ¿no? Es decir, hay unos déficits increíbles de bienes, de servicios urbanos en esa zona, y nada, o sea, no hay una visión global de lo que es la ciudad en una megalópolis, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo heredamos del pasado, pero el gobierno democrático, hemos democratizado finalmente el gobierno de la ciudad después de más de 70 años, desde 1928, que la ciudadanía no elegía. Entonces tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Es decir, tenemos la responsabilidad de crear unos instrumentos de gestión del territorio que sean democráticos, pero que también sirvan para tomar decisiones y para que haya un ejercicio de la autoridad basado en unas reglas del juego que sean conocidas por la ciudadanía. Yo no desmerezco grandes obras que se han realizado, sí cuestiono mucho, por ejemplo, el segundo piso del periférico, pero considero que todo esto no se hace con una visión integral que conozca la ciudadanía, ¿no? Y a veces contradictoria, tomando el ejemplo de La Avena que tú mencionabas, ¿no? Al mismo tiempo que estaba el bando de buen gobierno, digamos, cero crecimiento para las zonas rurales de la ciudad, había una política de expansión agropecuaria sin sentido, ¿no? Y ayer, lo digo ahora porque ayer estábamos comparando unas imágenes con el Centro Geomática de Jorge Tamayo, y veíamos que el impacto del cambio sobre el suelo para actividades agropecuarias insustentables es mucho mayor que inclusive lo que provocan las invasiones. Es decir, el impacto en términos forestales, de pérdida de cubierta forestal, es brutal, un cambio de esta naturaleza. Entonces, por un lado, estamos preocupados por el suelo de conservación, pero las políticas de la ciudad eran de apoyar a los sectores rurales con proyectos que no tenían ningún sentido, un sinsentido. Bueno, otra vez, en el planeamiento moderno, todo el tema de la agricultura urbana es un gran tema.
Es decir, hay experiencias, hay ciudades como Ecuador, por ejemplo, que ha desarrollado experiencias buenísimas, ¿no? Es decir, en este momento no hay un debate en la ciudad. No, no lo hay. Y de hecho, en aquellas épocas en las que tú eras director de Corena y yo estaba en Tlalpan, creo que logramos por primera vez, o al menos que nadie tuviera registro, hacer que trabajáramos el gobierno de la ciudad, el gobierno delegacional y la federación de manera conjunta para orientar las prácticas agrícolas y pecuarias a un sistema más racional. 3 años de gestión son muy pocos. La Corena tiene, por ejemplo, un vivero para producir 30 millones de árboles, de plántulas de árbol, de los más modernos del mundo, absolutamente subutilizado. Actualmente no se han de producir ni 3 millones de plantas por año. Y se podían producir no solo para la ciudad, sino para toda la zona metropolitana. Entonces, por eso digo que son políticas que tienen buena intención, pero son incompletas, porque no hay una planeación, no está vinculada a una planeación económica, no hay una corresponsabilidad entre un esfuerzo de conservar y crear oportunidades productivas para los pobladores de estas zonas, porque estoy de acuerdo que no se puede conservar solamente por decreto. O sea, tienes que crear opciones económicas, y la experiencia mundial demuestra N opciones económicas. Ahorita tú mencionaste la agricultura urbana, los servicios ambientales, las actividades recreativas, la promoción del ecoturismo, que sería fundamental para todos los habitantes de la Ciudad de México poder ahora sí que invadir el sur con actividades recreativas y generamos actividades económicas para la gente, ¿no? Y yo creo que estamos perdiendo una oportunidad valiosísima. Que hay que tú comentabas hace un momento el tema de lo económico que saca ahora Pedro. ¿Qué es las ciudades realmente, cuando hablamos de planeación y de planeación participativa y de ordenamientos de territorio, aquí hay un elemento que ha pesado muchísimo en cómo crecemos, para dónde crecemos y a qué velocidad lo hacemos. Y es la parte económica. ¿Y quiénes son los agentes económicos que están orientando el desarrollo o el crecimiento de las ciudades? Sí, fíjate, yo creo que cualquier decisión pública tiene una dimensión económica, ¿no? También política seguramente y social, pero creo que en el caso del suelo, en el caso de cambios de uso del suelo, suele verse como una acción de gobierno que se realiza en el papel, y que entonces se cambia el uso del suelo, por ejemplo, de conservación habitacional, y se incorpora. Pero lo que realmente no se expresa claramente, ni tampoco muchas veces los estudiosos lo consideramos con la importancia que tiene, es la valorización económica que genera un acto de gobierno, ¿no? Es decir, tú estás introduciendo una mercancía, suelo, a costos, o a precios, mejor dicho, que son propios de suelo de conservación rural, a veces cero, ¿no? Precio cero, ¿no? Y en el momento en que das a conocer un decreto, una declaratoria de uso del suelo y demás, lo estás incorporando a un mercado que le estás revalorizando esa mercancía que no se produjo, que es de todos, que es de la naturaleza, ¿no? Entonces, en otras ciudades del mundo, este es un tema que se discute muchísimo y que es el gran tema por el cual los gobiernos son observados. En consecuencia, tienen que tener respuestas. ¿Quién se apropia de las plusvalías que se generan alrededor de estos actos de gobierno? ¿Y qué se hace con esas plusvalías? Entonces, cuando se hace un nuevo barrio en una zona donde hubo conservación, lo que se hace, es justamente que al que se va a beneficiar con la realización de ciertas actividades económicas en ese suelo que antes no se desarrollaban en el mismo, es que tiene que ceder una parte de esas ganancias para que justamente el gobierno pueda hacer otras acciones de beneficio para el conjunto de la ciudadanía en otros lugares. Nosotros no discutimos siquiera quién se apropia las plusvalías, ¿no? Cuando tú recuperas una zona... No discutimos siquiera quién se apropia el predio. Es decisión unilateral de algún cabildo o de algún... porque es a nivel de municipio que se hacen los cambios de uso de suelo. Efectivamente. Y sabemos que hay procesos de corrupción que están documentados, ¿no? En muchas ciudades del país. Otros porque ha habido movimientos sociales que los han frenado. Pero tú estabas hablando justamente del caso intermedio, ¿no? Sí, yo mencionaba en la pausa el caso de Guadalajara, el Bosque de la Primavera, que es fundamental para la ciudad de Guadalajara y para toda la zona metropolitana. Es una área natural protegida importantísima, sumamente frágil, porque en época de estiaje no hay agua.
y son unos bosques de pino y de encino que se prenden con una facilidad, ¿no? Y entonces está muy frágil, muy acosada por el crecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara, y ahí pusieron un nuevo estadio. En la zona de amortiguamiento, el nuevo estadio de Guadalajara está ahí, y sin obras de infraestructura, por cierto, que incluye para llegar al estadio, y eso, bueno, va a crear unos impactos en los acuíferos, en la demanda de otros servicios, todos los efectos colaterales que provoca una infraestructura de ese tamaño, ¿no? Que además hay que mencionar, o sea, las áreas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas es para preservar las áreas núcleo. Exacto. Entonces, si uno afecta el área de amortiguamiento, estás disminuyendo en los hechos el área núcleo del área natural protegida y afectas aquello que estás queriendo preservar. Sí. Y eso me lleva a un comentario que tiene que ver con lo fácil que es especular con las tierras, con la conservación. Porque como le ponemos un valor cero, exacto, ¿no? Entonces, igual que pasa en Santa Fe, ¿no? Son un valor cero, bueno, pues ahí vamos a expandir grandes crecimientos económicos, cuando en realidad ya tiene un gran valor, no solo valor ambiental, es un valor económico. O sea, ¿cuánto vale el agua que se capta en ese lugar? ¿Cuánto vale los bosques que nos dan oxígeno? ¿Cuánto vale la flora y la fauna que está en el lugar, o especies que se pueden extinguir, como el zacatuche, ¿no? Como el conejo de las praderas, ¿no? Sí, de los volcanes, ¿no? Especies que se pueden desaparecer para siempre porque no le damos un valor real, económico a eso, y el Estado tendría que asignar un valor económico a esos suelos, a esos terrenos, porque nos ponen un servicio a todos los habitantes de la ciudad. Entonces, eso creo que ayudaría también a evitar esta especulación brutal con uso del suelo. Claro, estamos viviendo en una época que, bueno, no me gusta atribuirle al neoliberalismo todo, pero definitivamente ha habido una liberación, ¿no? Digo, de las regulaciones que antes eran muy rígidas y que no nos gustaban porque creíamos que las conductas por fuera se generaban porque eran reglas muy rígidas, pero hoy tenemos una desregulación que está generando en todos los ámbitos de la vida económica, social, y por supuesto en términos del territorio, unos efectos perversos gravísimos, ¿no? Diríamos desregulación o caso omiso a las regulaciones, porque en muchos casos hay cantidad y cantidad de regulaciones y leyes y reglamentos, pero de pronto no es, por ejemplo, el caso del suelo de conservación de la Ciudad de México tiene un programa de ordenamiento con una serie de regulaciones del uso del suelo, pero no hay quien lo acate, ¿no? Eso es cierto. Sí. También es cierto, pero yo creo que hay otras cuestiones más de tipo social, ¿no? Porque si existe un plan y un programa, la ciudadanía no se apropia y exige el cumplimiento del mismo. Esto tenemos que preguntárnoslo, ¿no? No podemos decir, ¿no es cierto? No podemos decir que tenemos unos funcionarios que trabajan exclusivamente para intereses particulares. Pues sí, yo creo que muchas veces los funcionarios también están sometidos a muchas presiones, ¿no? Es decir, que hay otras formas de incidir en las políticas públicas y que, por supuesto, los grupos económicos tienen pues una gran capacidad de hacerlo a través de fórmulas que no son justamente las que están pactadas en las reglas, ¿no? Pero por el otro lado está esto de que hay ciertos espacios y hay ciertas historias de ciertos espacios donde cuando la ciudadanía dice aquí no, aquí esto no se puede hacer, el resultado es otro. Y eso es bien interesante, ¿eh? Estamos empezando a ver la presencia de los ciudadanos en la conservación de sus espacios en sus ciudades. En diferentes ciudades, en diferentes pueblos del país, empezamos a ver esa presencia. Yo creo que, mira, que los centros históricos, por ejemplo, se han conservado gracias a ciertos grupos locales que los han defendido por encima de cualquier cosa. Creo que también en este caso debiera incorporarse otras visiones, ¿no? Muchas veces me parece que son visiones muy localistas, que finalmente la conservación sin transformación no garantiza la preservación de un centro, ¿no? Así es. Entonces, creo que todavía no hemos logrado esto, pero también hay que decirlo claramente, ¿no? Lo que se ha conservado es porque ha existido una ciudadanía con voluntad de participar y de incidir en las decisiones, ¿no?, que toman los gobiernos. Perdón que te interrumpa, Pedro. Vamos a nuestra segunda cápsula. Regresamos a este tema de la participación ciudadana en las ciudades. Es el tema. Vamos a ver una cápsula denominada Habitando Futuro.
La irreversible tendencia a la urbanización de la población mundial está produciendo nuevas dinámicas que cambiarán la faz del planeta. La vinculación entre crecimiento de la población urbana, patrones de consumo y emisiones de gases de efecto invernadero tienen efectos multiplicativos. En América Latina, el estilo de vida urbano se asemeja más al de los Estados Unidos, con grandes distancias entre los centros laborales y las viviendas, que al europeo, con pequeñas ciudades bien conectadas por transporte público. Por ejemplo, actualmente el 80% de los derechohabientes que cotizan en el Distrito Federal obtienen sus viviendas en el Estado de México. El transporte público está subsidiado en la capital, pero no en la entidad vecina, y prácticamente no hay continuidad entre los sistemas de transporte de una entidad a la otra. El resultado es que la población no tiene incentivos para renunciar a la aspiración de un vehículo particular. En los centros urbanos no solo se concentra un segmento significativo de las personas y actividades que inducen el cambio climático, sino también de las personas y actividades que serán afectadas y deben adaptarse a las consecuencias de este. Si bien los gases de efecto invernadero no conocen fronteras, los efectos del cambio climático a escala local sí pueden seguir patrones de vulnerabilidad, como en el caso de las inundaciones que afectan asentamientos irregulares o mal planificados en los márgenes de ríos, o las sequías que afectan a quienes de por sí tienen problemas de escasez de líquido. Otra tendencia es la expansión de las ciudades hacia el suelo de conservación, que implica terminar con las reservas de agua, aire limpio, recreación y biodiversidad, indispensables para la continuidad de las propias metrópolis, entre otros servicios ambientales. El cambio poblacional hacia las ciudades obliga a repensar su estructura, el estilo de vida de sus habitantes, su consumo de energía, y a rediseñar espacios que permitan convivir con ambientes sanos, donde haya lugar para la naturaleza, la equidad social y económica, cubriendo las necesidades de sus habitantes, en riesgo la base natural que permite la continuidad de la vida en el planeta. Qué bueno que está con nosotros, esperamos haya disfrutado esta segunda cápsula. Regresamos hacia el final de nuestro programa y entramos con uno de los temas más candentes en las ciudades, los que la habitamos, los habitantes de las ciudades, participación ciudadana. Ya estábamos charlando sobre eso, Alicia, nos estabas... No, Pedro, perdón, te interrumpí, nos estabas empezando a comentar el punto. Sí, yo creo que efectivamente son los ciudadanos los que son los que habitan la ciudad y por lo tanto tienen que tomar las decisiones o participar en las decisiones activamente. No solo en términos de oposición a lo que creen que va contra los intereses del colectivo, sino en las propuestas alternativas para hacerlo. Y yo recordé la oposición de este grupo de intelectuales, incluyendo al maestro Toledo, en Oaxaca, que había una intención de cambiar el uso del suelo en el centro de la ciudad de Oaxaca, y pues una lucha feroz que lograron cambiar, prevalecer el sentido de patrimonio cultural de la ciudad de Oaxaca. Entonces, traigo a la mente esto porque en la planeación territorial, si la planeación es hecha con el consenso, con el concierto de los diferentes sectores, es el mejor instrumento, el ordenamiento en ese sentido, como un espacio donde se dirimen los conflictos, donde los sectores se ponen de acuerdo en las reglas del juego, y eso implica una apropiación de la ciudadanía sobre estas reglas, y por lo tanto se pueden convertir en mejores defensores de su decisión y de su cumplimiento. Cuando las decisiones del gobierno, y el gobierno impone un plan parcial o impone un ordenamiento, pues lo primero que no respeta es el gobierno, pero además los ciudadanos que lo habitan, ¿no? Entonces creo que hay un proceso un proceso impuesto difícilmente es aceptable. Sí. ¿No? Hay algunas experiencias en México ahora exitosas alrededor de los institutos de planeación municipal y local, ¿no? Que son los que han introducido nuevas metodologías, porque también aquí está esta falta de metodologías para hacer este ejercicio ciudadano. Es muy difícil poner de acuerdo a la gente en torno a qué queremos hacer en el territorio y cómo pueden convivir distintas actividades y qué perspectivas deben estar consideradas en un programa, ¿no? Yo creo que justamente no hemos dado un salto masivo de una planeación normativa a una planeación participativa. Sí tenemos muy buenas experiencias. Por ejemplo, en la Ciudad de México se hicieron programas parciales en zonas conflictivas de la ciudad. A fines del 2000 se hicieron 31 programas parciales. La universidad hizo 6 de esos programas parciales, y efectivamente cuando la universidad entra en un proceso de planeación es para innovar, es para crear nuevos instrumentos metodológicos. La universidad no es un consultor.
En consecuencia, es todo un desafío. Y de lo que se trata es de esto, cómo incluimos a las ciudadanías en las decisiones públicas. Pero aquí hay que trabajar mucho con la ciudadanía y con los funcionarios, porque no hay realmente una gran sensibilidad a estos procesos y hay tiempos en la política que no coinciden necesariamente con los tiempos de los procesos sociales. 3 años son muy poco tiempo para construir consensos, Bueno, en alguna investigación que hemos hecho, la ciudadanía dice, 3 años es muy poco tiempo si el presidente municipal o el delegado es bueno, porque si es malo es muchísimo. Puede llegar a destruir una ciudad, ¿no? Es decir, trabajando gobiernos locales desde hace muchos años, esta es es un sentimiento de la ciudadanía, ¿no? También la ciudadanía se queja de que no haya reelección, efectivamente, en los espacios locales, ¿no? Sí. Porque en el caso de las municipalidades, esa podría ser una opción, ¿no? La reelección a 6 años. En todas las ciudades del mundo, ¿no? En las grandes ciudades del mundo, los alcaldes tienen décadas gobernando. Porque los temas de las ciudades son casi todos de largo plazo. Sí. Y estas alianzas intermunicipales también, las agencias intermunicipales está haciendo una innovación. Hay varios casos en México, en Yucatán hay experiencias, en Jalisco hay experiencias de alcaldías que se están organizando para crear organismos civiles que trasciendan su propio tiempo de mandato y puedan crear mecanismos regionales que les afectan a todos y que pueden impactar en sus decisiones. Sí, porque hay grupos locales, ¿no? De urbanistas y ambientalistas que tienen un excelente nivel y bueno, que han desarrollado procesos muy interesantes, pero no es algo generalizado, ¿no? Es decir, ahí donde no lo hay, entonces no tenemos ninguna certeza de que va a haber procesos correctos, adecuados, ¿no? De crecimiento de nuestras ciudades. Y generalmente los procesos de participación ciudadana llevan tiempo y requieren de paciencia porque hay que construir. O sea, no se trata de cubrir el expediente y poner palomita, hice 8 reuniones, no importa si había una gente o 200. Esa es. Es realmente trabajar con la gente, realmente socializar los proyectos, escuchar las sugerencias, socializar las mismas y llegar a consensos. Siempre. Porque hay interés. Además es difícil pensar que la ciudadanía tiene una sola visión de la ciudad. O sea, hay muchas ciudadanías, ¿no? Entonces, bueno, ese es todo un tema. Pues espero que podamos seguir discutiendo estos temas. Ojalá podamos hacer toda una serie sobre ciudadanía y construcción de ciudad, y los temas que hemos dejado hoy en el tintero. Pues yo me despido de ustedes, despido este programa, le invitamos a que siga con nuestra serie, y el próximo programa de esta serie se llama Ciudad Multicultural, y seguiremos trabajando toda esta visión de cuántos y cuán diferentes somos los habitantes que vivimos en las ciudades. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias, Alicia, Pedro, hasta luego. Gracias. desarrollado les tomó un par de siglos. Los principales rasgos de la urbanización en nuestras ciudades, además de la concentración de pobreza, es la falta de planeación, el deterioro ambiental, los problemas de vialidad y tránsito vehicular, el desempleo y la informalidad, la urbanización expansiva hacia las zonas boscosas y agrícolas, la violencia urbana, entre otros complejos problemas. Pero los seres humanos tenemos poderosas razones para seguir llegando a las ciudades, pues estas son también centros de crecimiento económico, concentran servicios educativos y de salud de alto nivel, difíciles de encontrar en zonas rurales, además de ofrecer la ilusión de un estilo de vida consumista, tecnologizado y cosmopolita. Bien, después de esta breve cápsula de introducción, regresamos con nuestros panelistas del día de hoy, la doctora Sicardi, el doctor Álvarez y Casa, y les preguntamos cómo han crecido las ciudades en México. Alicia. Bueno, creo que han crecido intensamente
México en el siglo pasado justamente dejó de ser un país predominantemente rural para ser un país urbano, y no solamente urbano, sino metropolitano, ¿no? Es decir, que el mayor crecimiento lo tenemos en estas grandes concentraciones que existen en el país. El último censo dice que poco menos de 84 millones de mexicanos vivimos en ciudades. El ¿De número 110 más o sí, 118 en dónde andamos? Sí, por ahí estamos. Millones, más o menos. Y bueno, significa que hemos pasado en la última década del 75% al 77% de población viviendo en ciudades. El número de ciudades también ha crecido. Teníamos en la década pasada 364 y ahora son 377. Y también el peso de las grandes ciudades, ¿no? Hemos pasado de tener 9 ciudades de más de 1 millón a... que le tomaría a las ciudades europeas. Este proceso se dio en gran medida, en la mayoría de los casos, de manera desbordada. Nuestras ciudades, en particular nuestra zona metropolitana, es un claro ejemplo de esto. Y esto ha ido acompañado en nuestro país de un claro abandono del campo. Hoy más del 70% de la población que habita México habita en ciudades, y una migración masiva hacia ciudades y hacia otros países, en nuestro caso, una gran concentración de la pobreza en cinturones que acompañan a las ciudades, carencia de servicios y, en muchos de los casos, deterioro de la calidad de vida. Nuestras ciudades son espacios altamente depredadores de recursos naturales y somos grandes generadoras de desechos que afectan los recursos naturales. Y hoy, en este programa, queremos deliberar sobre cómo alcanzar condiciones de habitabilidad sustentable en el proceso de urbanización y quiénes son o serían los actores de este proceso. Y para ello tengo el gusto y el honor de presentarles a ustedes a los invitados del día de hoy. Y nos acompañan la doctora Alicia Sicardi. Alicia, muchas gracias por estar con nosotros. Alicia, quien es directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, programa hermano del Programa Universitario de Medio Ambiente, y ella es doctora en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigadora titularse de nuestra Casa de Estudios. Y también agradezco la presencia de un gran amigo, el maestro Pedro Álvarez y Casa. Pedro, hola, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Él es el director del Corredor Biológico Mesoamericano y fue en su momento director de la Comisión de Recursos Naturales de la Ciudad de México. Él es ingeniero agrónomo y maestro en ciencias con especialidad en desarrollo rural, egresado también de nuestra Casa de Estudios. Y 14 ciudades de más de 1 millón. Pero bueno, no solamente es una cuestión de números, sino el significado que todo esto tiene en la ocupación del territorio y sobre todo en las actividades que se generan y en la posibilidad realmente, como plantea este programa, de que haya condiciones de habitabilidad adecuadas, ¿no? Y bueno, yo creo que el principal problema es que seguimos reproduciendo el mismo patrón de urbanización periférico que caracterizó la urbanización en la primera mitad. Cuando dices patrón de urbanización periférico, ¿a qué te estás refiriendo? A que constituimos ciudades extendidas. Es decir, hay una... Nos desparramamos, digamos, en el territorio. Por distintos procesos, porque originalmente fueron los sectores populares los cuales buscaban espacios en las periferias porque... De menor costo. Menor costo y también menor control, ¿no? Para poder, muchas veces, por invasiones o por negociaciones con las autoridades locales. Pero bueno, era parte de una posibilidad de que los sectores populares accedieran a una vivienda en las periferias. Hoy no. Hoy tenemos un Estado, un gobierno federal, que tiene una política de producción masiva de viviendas, que justamente lo que ha hecho fue crear cinturones de grandes concentraciones de vivienda para sectores no tanto de muy bajo ingreso, sino realmente incluso sectores medios o sectores medios bajos, pero de todas maneras es ahí donde el suelo es más barato y en consecuencia los promotores inmobiliarios, como la política se basa en gran medida en liberar recursos y hacer promociones inmobiliarias privadas, buscan las zonas donde el suelo es más barato. Esto en términos ambientales ha tenido efectos gravísimos, ¿no? Conversión de suelos rurales, de conservación, que han sido ocupados por
conjuntos habitacionales que son verdaderas ciudades, porque si estamos... Bueno, le recordamos a usted nuestros números, nuestro buzón de voz, llámenos, déjenos sus recados, sus ideas, sus sugerencias son siempre muy bienvenidas para este programa y para nuevos programas. 5622-8720, 5622-8718. Nuestro correo electrónico mirador@coaed.unam.mx. Nos puede ver también en el internet a través de mirador.coaed.unam.mx o tuitenos en el Twitter. Hay que modernizarse, tenemos que utilizar todos estos medios en @pumambiente. Ahí esperamos sus comentarios, tendrá usted respuesta de manera inmediata. Y bueno, para entrar al programa del día de hoy, Vivir en Ciudad, los invitamos a la siguiente cápsula. Por primera vez en la historia, más de la mitad de la humanidad vive en ciudades. Para 2030, se estima que 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas. Un tercio de la población de los países en desarrollo que vive en ciudades habitan en los llamados cinturones de miseria, favelas o ciudad cartón. La urbanización de los países en vías de desarrollo se ha producido al margen de la industrialización y el desarrollo que fueron los modelos de Estados Unidos y Europa en el siglo XIX y principios del XX. El resultado es que el tamaño de la población de estas ciudades no corresponde con su capacidad económica, dando lugar así a inmensas megalópolis de pobreza, construidas directamente por la acción de la gente y en las que las viviendas marginales, levantadas con materiales de desecho en zonas insalubres y sin ningún tipo de servicios, son el paisaje habitual. Además de la concentración de la pobreza, las ciudades en Latinoamérica tuvieron una drástica expansión, creciendo en apenas 3 o 4 décadas, lo que para algunas ciudades del mundo Qué gusto que está con nosotros nuevamente en esta serie Ciudades y Desarrollo Sustentable que la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, conjuntamente con el Programa Universitario del Medio Ambiente, tenemos y hemos preparado para usted. El día de hoy tenemos el programa Vivir en Ciudad. Y para vivir en ciudad, en estas grandes urbes, en donde colectivamente trabajamos, dormimos, vamos al colegio, queremos buscar trabajo, queremos encontrar colegio, nos movemos millones de mujeres y de hombres. Buscamos vivienda, buscamos alimento, agua, transporte y nos beneficiamos de vivir en colectivo. En el caso de Latinoamérica, el proceso de crecimiento en las áreas urbanas se llevó a cabo aproximadamente en el último medio siglo. Contrario a los cientos de años, 200,